En cada plaza, Madero insistía en que su propósito era fortalecer la democracia en México, lo cual solo sería el principio para alcanzar objetivos más trascendentes. El tiempo se estaba agotando. Faltaba poco para la convención, donde el partido antirreeleccionista elegiría sus candidatos para las elecciones. A Madero le preocupaba que se tomara su movimiento como un movimiento revolucionario. Creía aún que la democracia podía conseguirse pacíficamente. Por eso decidió invitar al doctor Vázquez Gómez, que había sido médico de cabecera de Díaz, a que se postulara como candidato a la vicepresidencia por el partido antirreeleccionista. En Guanajuato, Madero dio por terminada la segunda parte de su gira, la cual prometió reiniciar después de la convención. La convención del partido antirreeleccionista tuvo lugar en abril de 1910. Para entonces, Madero comenzaba a perder la esperanza de que Díaz se dejara convencer para apoyar una transición pacífica. Poco antes de la convención, un juez de Saltillo ordenó arrestar a Madero, contra quien había una denuncia por robo. La acción no prosperó y solo sirvió para acrecentar la popularidad de Madero. En la convención, Madero ganó la designación con amplio margen. Fortalecido, aceptó entrevistarse en privado con Díaz, lo cual no gustó mucho a sus seguidores más radicales. El encuentro fue inútil. Madero solo se encontró con un viejo insultante y autoritario. Aunque era menos fuerte de lo que parecía, Díaz no dejaría el poder. Quizá solo una revolución alcanzaría la libertad del país. Cuando le preguntaron sus impresiones, Madero expresó algunas esperanzas y muchas preocupaciones. Porfirio no es gallo, dijo. Sin embargo, habrá que iniciar la revolución para derrocarlo. Pero después, ¿quién la detendrá? Estas declaraciones sembraron esperanzas en los miembros del partido que ya no creían en el cambio pacífico. Pero Madero seguía cambiando de opinión, expresando temores y convicciones contradictorias, anunciando que no sería capaz de controlar las consecuencias de lo que pasaría si el gobierno no respetaba el proceso electoral. En esas circunstancias, Madero reinicia su campaña. Vuelve a Jalisco, visita industrias en Puebla, Tlaxcala y Veracruz. A pesar de sus contradicciones, su popularidad ahora es inaudita. En Guadalajara lo aplauden 10,000 seguidores. En Puebla lo reciben 25,000 personas. Aquello parece una marcha triunfal. Cada vez más alarmado, el gobierno insiste en las persecuciones. A su regreso a la capital, Madero escribe a Díaz una carta en la que se queja de la represión y responsabiliza al dictador de lo que pueda ocurrir, pues siente que no será capaz de contener la ira de sus seguidores si la represión continúa. Aquella carta ayudó a poner en guardia a las autoridades y les dio elementos para detener al candidato a cualquier costa. En la capital, los seguidores de Madero se cuentan ya por miles. Lo llaman el apóstol de la democracia. En la última parte de su campaña, Madero visita el norte. Va a San Luis y a Saltillo, donde parece que toda la población ha decidido seguirlo. El gobierno entonces intenta detener a Roque Estrada, uno de sus más cercanos colaboradores. Estrada consigue escapar, pero Madero es arrestado acusado de proteger al fugitivo. Al día siguiente, Estrada se entrega a las autoridades, esperando que Madero sea liberado. Pero los cargos contra Madero han cambiado. Ahora se le acusa de fomentar una rebelión y de insultar a las autoridades, inclusive al presidente. El arresto de Madero fue un gran error político del gobierno porfiriano, pues solo consiguió aumentar la simpatía general hacia el líder antirreeleccionista. Madero estaba consciente de ello, y desde su cautiverio publicó una carta abierta a Díaz. Una vez más le hacía saber que mientras los independientes cumplían con la ley, el gobierno la violaba. Por lo menos 5,000 de sus seguidores estaban encarcelados el día de las elecciones. En esta atmósfera opresiva ocurrieron los primeros incidentes violentos.
El Círculo Nacional Porfirista intentó todavía proponer a Madero un convenio que evitase un conflicto armado. Pero para entonces, Madero había comenzado a discutir seriamente los planes para una posible rebelión armada. El 21 de junio de 1910 se celebraron las elecciones primarias mientras Madero era trasladado a San Luis Potosí. El 8 de julio, las elecciones secundarias reafirmaron oficialmente el triunfo de los reeleccionistas. Cautivo en la ciudad, aunque con libertad para seguir maniobrando, Madero decidió iniciar un levantamiento para el día 14 de ese mes. Sin embargo, la falta de organización y de recursos y el hecho de que el jefe reconocido del movimiento estuviera en prisión hicieron que el plan fuese postergado. Como último recurso legal, el partido antirreeleccionista protestó la elección frente al Congreso Federal. El comité electoral les ordenó reunir evidencia sobre las irregularidades de la elección, lo cual hicieron en el mes de septiembre, mientras el país celebraba las fiestas del centenario de independencia. Los fuegos artificiales ocultaron el desastre que se gestaba a la sombra de las celebraciones. El 23 de septiembre, una manifestación a favor de las demandas presentadas en el Congreso fue disuelta por la policía. El 4 de octubre, Díaz fue declarado reelecto. No había marcha atrás. Madero supo que había llegado el momento de escapar de San Luis Potosí y promover la lucha armada. Pasó la noche del 5 de octubre en las habitaciones de su empleado Julio Peña. Al día siguiente, se dirigió a la estación de ferrocarril disfrazado de mecánico. Salió al amanecer hacia la estación de Peñasco cerca de San Luis. A las 8 de la mañana, un agente lo escondía en un tren que lo llevaría hacia el norte. De allí, pasaría a los Estados Unidos, donde por fin comenzaría a gestarse el levantamiento armado. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal.